decimos que el origen de la arquitectura monumental hay que ubicarlo en el plano de la religión, digamos, en esos edificios representativos que sin dudas eran los templos. En principio, las construcciones de los templos se hacían en madera, pero como resultaban ser un material de poca durabilidad, que se incendiaban frágilmente, fueron reemplazados por nuevos materiales de mayor durabilidad, de mayor resistencia, que fue la piedra. A veces se utilizaron las calizas locales y otras veces se utilizó el mármol. Siempre que se utilizaban las piedras, se lo hacía de manera aparejada, ¿sí? Se los trataba con mucho cuidado, los bloques eran de tamaños regulares y sobre todo proporcionados. Entonces, siguiendo con la cuestión religiosa de los templos, estos edificios eran construidos como la casa del dios. Siempre se construían sobre un solar sagrado, al que se lo rodeaba por un muro perimetral para separarlo del mundo profano, ¿sí? Siempre se construían en la cima de la montaña, y allí se encontraban todos los edificios de carácter religioso. En esta imagen estamos frente al conocido Partenón, un edificio de planta rectangular, generalmente eran así. Otra cuestión es que tenían el techo a dos aguas, lo que permitía en el frente de estos edificios que se generara ese triángulo que ve, o si nos imaginamos podemos llegar a ver o a percibir en ese triángulo conocido como el frontón, donde allí se aplicaban los relieves de los que nombramos anteriormente, generalmente con hazañas y victorias de los dioses. En la parte inferior del frontón también se hacían de estas tipos de técnicas, ¿sí? Del relieve. En cuanto a lo que fueron los refinamientos ópticos, los griegos tuvieron en cuenta varias cuestiones a fin de mejorar la visión cuando ellos se enfrentaran a los edificios. Por un lado, la parte central de las columnas eran ensanchadas a fin de que al verlas a la distancia se vieran de manera homogénea. O sea, en la parte central eran ensanchadas y hacia los extremos eran más delgadas. Y en la parte, ¿sí? del techo que sostienen las columnas, era levemente curvado a fin de que al hacerlo de manera recta, ¿sí? no se notara esa línea curva que se generara. Entonces lo que van a hacer es elevar las columnas centrales a fin de que se vean de manera recta al mirarlos desde la distancia. Se considera que el templo más antiguo es el de Zeus, en Olimpia, y en su momento estaba rodeado por completo de estatuas de atletas. Era allí donde se realizaban los Juegos Olímpicos, juegos que poco tienen que ver con los actuales, y quienes competían en esas actividades no eran deportistas ni aficionados al deporte, sino que eran personas de determinadas clases sociales de Grecia. Y se creía que el vencedor
de estos juegos había sido favorecido por los dioses con el don de la victoria. Entonces, para ellos se realizaba una escultura que luego era expuesta en el exterior del templo. En cuanto al templo, se levantó para conmemorar a la imagen del dios Zeus. Quien construyó la escultura de Zeus fue Fidías, el mismo escultor que realizó la de la diosa Atenea en el Partenón, y con materiales sumamente nobles como el oro y el marfil. En cuanto a lo que es la construcción, fue realizado con caliza local, a diferencia del Partenón, que se construyó completamente con mármol. Cuando nos referimos al tipo de construcción arquitrabada, acá tenemos un claro ejemplo en la imagen izquierda, donde está en la zona más alta de lo que quedó de la construcción, ¿sí? Esta línea horizontal es sostenida por columnas, ¿sí? Entonces, es una forma horizontal en la parte superior sostenida por dos verticales. Eso es el dintel, ¿sí? Además de los espacios religiosos, estaban los espacios lúdicos, que lo formaban los estadios y los teatros. Dentro de los estadios vemos el ejemplo en la diapositiva actual del estadio de Delfos. Este estadio fue construido cerca del siglo V antes de Cristo, y vemos actualmente la pista y la gradería. La pista tenía alrededor de 177 metros de longitud por 25 metros de ancho. Tengamos en cuenta que se empiezan a hacer espacios públicos cada vez más amplios, y particularmente este estadio de Delfos tenía capacidad para 7.000 personas. En este espacio, ¿sí?, en el estadio de Delfos, se celebraban las pruebas atléticas de los Juegos Píticos, que también se celebraban cada 4 años en esta ciudad de Delfos, en honor al dios Apolo. Y además, estos juegos eran los segundos en importancia después de los Juegos Olímpicos. Como espacios públicos también nombramos al teatro, que en principio era el centro de culto a Dioniso, pero luego se convirtió en un lugar de encuentro y esparcimiento, que podemos decir tuvo un papel sumamente importante en el desarrollo de la cultura como vehículo de formación, tanto del criterio general de la sociedad como del individual, como del individuo. En la tragedia y en la comedia griega se fijaron también los arquetipos humanos más representativos de todos los tiempos, y se plantearon también los conflictos eternos ante los cuales cada hombre tiene que dar su propia respuesta. Generalmente los teatros se construyeron en las laderas de un monte, y con frecuencia también en las afueras de las ciudades, alejados del santuario al que pertenecía. Podemos decir también que para su ubicación se buscaba un lugar donde fuera factible la construcción de las gradas, del graderío natural, ¿no? Donde se excavaba sobre la propia roca. Y los efectos de la acústica y la sonoridad
pudieran realizarse con éxito. En la diapositiva actual, lo que se ve es el teatro de Dioniso, que se considera que es el más grande, el mayor de toda la antigüedad griega. Fue construido claramente para Dioniso, que era el dios de las viñas y el teatro. En escultura se